Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la Universidad de La Laguna, a su rectora y muy especialmente a su vicerrectora de internacionalización, a Lidia Cabrera, por la invitación a participar en este evento. Me hubiera encantado estar presencialmente en La Laguna con todos ustedes, pero la situación de pandemia y todo lo que la rodea pues hace que sea complicado y por tanto pues hacemos un buen uso de estas tecnologías que yo creo que hemos aprendido mucho en este año y medio y seguramente sabremos sacarles un buen provecho de cara al futuro sin renunciar a lo presencial cuando pueda ser. Voy a compartir la pantalla, espero que ustedes vean bien la presentación y voy a pasar a comentar brevemente en qué va a consistir esta intervención, que bueno, que no pretende ser más que compartir la experiencia de una universidad española con ustedes de cómo hemos intentado desde el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada, cómo hemos intentado fomentar a nivel institucional la internacionalización del currículum mediante una experiencia piloto. Y para ello voy a hablar muy brevemente de lo que es la Universidad de Granada, de lo que es nuestra estrategia de internacionalización, unos elementos básicos en que se basa nuestra estrategia para luego llegar al punto central de este evento y de esta conferencia, que es la internacionalización del currículum y de la experiencia piloto que hemos puesto en marcha. Bueno, la Universidad de Granada es una universidad, me disculpan la mezcla de lenguas, estas diapositivas están en inglés, pero es una universidad fundada en el siglo XVI por indicación, por instrucción imperial en 1526 y luego confirmado por bula papal en 1531, es decir, que estamos a punto de celebrar nuestro quinto centenario. Pero realmente incluso antes del siglo XVI había en Granada una madraza que digamos fue la primera institución de enseñanza superior en la ciudad de Granada desde el siglo XIV en adelante y cuyo edificio, por cierto, sigue perteneciendo a la Universidad de Granada y merece una visita cuando ustedes vengan por esta ciudad. La Universidad de Granada tiene 7 campus en 3 ciudades, es otro elemento diferenciador, digamos, de la Universidad de Granada. Somos un campus intercontinental. Yo sé que las Islas Canarias también pertenecen, digamos, geográficamente al continente africano y tienen además muchísima relación con las universidades de ese continente. La Universidad de Granada tiene 2 campus también en el continente africano, en las ciudades de Ceuta y Melilla, además de 5 campus en la ciudad de Granada y su campus virtual. Es una universidad de unos 46.000 estudiantes de grado y de casi 9.000 estudiantes de posgrado, con un alto índice de internacionalización, sobre todo en posgrado, donde superamos el 20% de estudiantado internacional. Una universidad muy diversa, muy grande, con 27 centros, con 124 ya departamentos, con 16 institutos de investigación, con 4 centros de investigación y más de 400 grupos de investigación en las diferentes disciplinas. Una universidad que desde el año 2019 coordina una de las primeras alianzas de universidades europeas, ARCUS, alianza constituida por 7 universidades del norte, sur, este y oeste de Europa, Bergen, como ven en la pantalla, en Noruega, Vilna en Lituania, Leipzig en Alemania, Graz en Austria, Lyon en Francia, Padua en Italia y Granada en España, viendo cómo construir un campus interuniversitario integrado con énfasis en varios elementos que consideramos importantes para el futuro de las universidades, como es la ciudadanía europea comprometida, como es el aprendizaje centrado en el estudiante, como es la universidad multilingüe y multicultural, la inclusión, la diversidad, el emprendimiento,
el compromiso regional, el apoyo a la investigación y muy especialmente el apoyo a los investigadores en el inicio de su carrera académica. No voy a entrar en mayor detalle sobre la alianza porque no es el tema de hoy, aunque sí decir que la alianza es un instrumento también para la internacionalización del currículum. También comentar brevemente que el Vicerrectorado de Internacionalización tiene una estructura construida alrededor de 3 pilares básicos. La internacionalización, digamos en sentido más tradicional, la cooperación al desarrollo y la política lingüística. Para nosotros es muy importante este enfoque integrador que incorpora la cooperación al desarrollo y la política lingüística a la política de internacionalización. Y como ven, está estructurado el vicerrectorado en diferentes direcciones, una dirección de estrategia internacional, una dirección académica de la internacionalización, una dirección de políticas y convenios internacionales, un coordinador de la dimensión internacional del programa Erasmus+, donde participamos muy activamente, una dirección de internacionalización de posgrado, una dirección de cooperación al desarrollo y en el pilar de política lingüística, una dirección de política lingüística, una dirección de servicios y recursos lingüísticos, la dirección del Centro de Lenguas Modernas, que es bicéfala, la dirección de nuestro Instituto Confucio y la dirección de nuestro Centro Ruso, junto con, evidentemente, una dirección administrativa de la internacionalización. Los servicios asociados al vicerrectorado, pues creo que es importante también comentarlos quizás para entender el contexto en el que nos movemos. El vicerrectorado tiene su gabinete, donde también se aloja directamente la coordinación de la alianza Arcus, y el vicerrectorado es asesorado por un consejo internacional, un consejo asesor internacional constituido por 5 personas, 5 expertos de nivel mundial en cuestiones de internacionalización, que tengo que decir han sido muy activos todos ellos en el desarrollo de este plan piloto y en el asesoramiento para que nosotros construyéramos este avance hacia la internacionalización del currículum. Evidentemente, en el primer pilar de internacionalización tenemos nuestra Oficina de Relaciones Internacionales central, tenemos oficinas descentralizadas de relaciones internacionales en los diferentes centros que se dedican básicamente a movilidad, mientras que la Oficina de Relaciones Internacionales Central se dedica mucho más a otros tipos de acción en internacionalización, proyectos, convenios, etc. Tenemos una unidad de internacionalización en la Escuela Internacional de Posgrado. Tenemos un centro diseñado para ser un centro de acogida para investigadores internacionales, nuestro International Welcome Center. Tenemos un centro que se dedica a fomentar la cooperación universitaria al desarrollo. Y dentro de política lingüística, además de los 3 centros que mencioné de pasada, el Centro de Lenguas Modernas, que es medio propio de la Universidad de Granada, nuestro Instituto Confucio en coordinación con la Universidad de Pekín, nuestro Centro Ruso en coordinación con la Fundación Ruski Mir, una unidad de servicios lingüísticos incipiente y que tengo el reto de consolidar en el tiempo que nos queda de mandato de este equipo rectoral. Y luego, finalmente, también contamos con 2 órganos colegiados que creo que son tremendamente importantes porque son también una de las formas de hacer partícipe a la comunidad universitaria de lo que hacemos, como es la Comisión de Relaciones Internacionales, comisión no delegada del Consejo de Gobierno, y el Consejo Asesor de CICODE, que nos ayuda a establecer nuestra política de internacionalización. No voy a entrar en el detalle de esta diapositiva más que para decir que hay muchísimos modelos y muchísimas motivaciones por las cuales las universidades trabajan en internacionalización, que van desde buscar nuevas fuentes de ingresos y mayores ingresos para la universidad, pasando por mejorar el prestigio o el nivel de las instituciones en los rankings, o mejorar la empleabilidad, la inserción laboral de nuestros egresados, mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. De todos esos modelos y todas esas motivaciones,
Para nosotros, en la Universidad de Granada, en la estrategia de internacionalización que aprobamos en el año 2017, la definición que más nos parece acercarse a lo que nosotros queremos hacer es la definición de internacionalización, digamos, comprensiva, de Eva Egron Pollack y Fiona Hunter, ambas miembros de nuestro Consejo Asesor de Internacionalización, Laura Howard y Hans de Witt, en su publicación de 2015, que describe la internacionalización como un proceso intencionado mediante el cual se integra una dimensión internacional, intercultural o mundial en los objetivos, funciones y prestación de la educación superior, a fin de mejorar la calidad de la educación y de la investigación para todo el estudiantado y profesorado, así como para hacer una contribución significativa a la sociedad. Verán, quizás, no sé si se ve nítido, que he destacado en negrita algunas cuestiones de esta definición. En primer lugar, el hecho de que es un proceso intencionado. No es algo que ocurra porque sí, sino que requiere de una estrategia, de una dirección, de una planificación. En segundo lugar, que no es un fin en sí misma, sino que tiene por finalidad la mejora de la calidad de la educación y de la investigación de nuestras instituciones. Y finalmente, y creo que esto es tremendamente importante desde una perspectiva de la inclusión, de una internacionalización verdaderamente comprensiva, es para todo el estudiantado y todo el profesorado. Volveré sobre esto brevemente. Nosotros, evidentemente, al plantear nuestra estrategia de internacionalización, pues hicimos un análisis DAFO de nuestras fortalezas y oportunidades y de nuestras debilidades y amenazas. No voy a entrar en grandes detalles, pero digamos que partimos desde el año 19 de coordinar una de las primeras alianzas de universidades europeas. Partimos de ser una universidad que ocupa una posición de liderazgo en movilidad de estudiantes de PDI de Paz. Tenemos un equipo experimentado, comprometido. Hay gran compromiso institucional con la internacionalización. Tenemos ya una fuerte presencia internacional. Somos una universidad de calidad en lo académico y en la investigación, situada en un lugar estratégico como lo está la Universidad de La Laguna, en relación con Europa, en relación con África y en relación con América Latina, en una ubicación además atractiva y segura, muy importante para la atracción de talento y de estudiantes, con buenas instalaciones científicas, con buenos servicios estudiantiles y con un centro de lenguas de gran prestigio internacional. Pero a la vez, que ese es el lado positivo, también detectamos varios elementos que evidentemente nos complicaban el avance en la internacionalización. Tenemos problemas en la sistematización de los datos, quizás porque para la internacionalización los datos que necesitamos no son los datos típicos de la gestión universitaria y por tanto no todos son fácilmente accesibles. Nos falta personal, decía antes que tenemos un equipo comprometido y experimentado, pero insuficiente en número. Eso me imagino que es un problema que compartimos con muchas universidades. El entorno regional y nacional nos da una situación de rigidez de la legislación vigente a nivel español, de bajo nivel de autonomía universitaria en términos reales si miramos, por ejemplo, la Autonomy Scorecard de la EUA, de la Asociación Europea de Universidades. Seguimos teniendo una asignatura pendiente en la competencia lingüística de la comunidad universitaria en general, aunque hay mejora, pero seguimos teniendo ahí una debilidad. Tenemos un gran volumen de trabajo y un gran volumen de trabajo muy diverso, desde la movilidad hasta la internacionalización del currículum, pasando por los proyectos, pasando por la construcción de alianzas y demás. Y evidentemente esa diversidad en el trabajo requiere un perfil profesional determinado. Tenemos una cultura académica por lo general muy tradicional. Digo por lo general, hablaremos ahora de innovación docente un poco más adelante.
Tenemos un contexto económico difícil, desde luego tras la pandemia, cada vez más. O sea, esa debilidad la teníamos antes de la pandemia, pues ahora con la pandemia cada vez más. En concreto, en la ciudad de Granada tenemos una situación de dificultad de comunicación, de transportes, en la que, bueno, no profundizaré, pero que nos complica también hasta cierto punto la atracción de talento. Y finalmente, evidentemente, no podíamos no mencionar la pandemia que desde marzo, en particular desde marzo, aunque realmente desde enero de 2020 nos está afectando absolutamente a todos y en todos los sectores. En esta situación, la Universidad de Granada aprueba un documento de estrategia de internacionalización en el mes de enero del año 17, es decir, prepandemia, donde establecemos unas características generales y unas pautas generales de lo que queremos que sea la internacionalización de la Universidad de Granada. Tiene una parte de declaración de principios, de declaración de valores, en los que se debe basar esa internacionalización. En particular, se define como un medio, no un fin en sí misma. Y es un medio para la búsqueda de una educación mejor, para una ciudadanía crítica, ética y responsable, preparada para vivir y trabajar en un contexto globalizado, para la búsqueda de la calidad en la investigación, para dar respuesta a los grandes retos sociales mundiales que podemos resumir evidentemente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, y también para la defensa de los valores esenciales universitarios, de libertad académica, de defensa de la democracia, etcétera, valores resumidos en la Magna Carta Universitatum, y parece mentira, ¿verdad? Pero que incluso hoy día en el mismo continente europeo amenazados en diferentes países. Es una estrategia transversal, es decir, es una estrategia que no se centra solo en un vicerrectorado, en un servicio o en una función de la universidad, sino que toca todos los servicios, a todas las funciones, todas las misiones de la universidad. Es una estrategia que prima la cooperación por encima de la competencia, y en esto yo creo que se diferencia de las estrategias de internacionalización de algunos otros contextos regionales, muy en particular quizás los contextos anglosajones, de Australia, Estados Unidos, el propio Reino Unido, donde por lo que vemos prima la competencia por encima de la cooperación en las estrategias de internacionalización. Decía antes que es una estrategia transversal, también es una estrategia que requiere de la participación de absolutamente todos los colectivos de la comunidad universitaria, estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. Voy a hacer un poco de hincapié en ese último colectivo porque es un colectivo que a veces se deja fuera de las estrategias de internacionalización y evidentemente forman una parte importantísima de cualquier estrategia de verdadera transformación de un campus, de una comunidad universitaria. Y finalmente, como valor básico de nuestra estrategia de internacionalización, el respeto a la diversidad interna de la propia institución. Del mismo modo que queda muy claro que cada universidad tiene que establecer su propia estrategia de internacionalización en función de su contexto, en función de la naturaleza de su universidad. Nosotros entendemos que en una universidad tan grande como la nuestra, la diversidad interna y el respeto de esa diversidad es esencial si la estrategia de internacionalización ha de tener un impacto positivo en todos nuestros centros, en todos nuestros servicios, en todos los niveles. Voy a repasar muy brevemente porque, como decía, quiero llegar al asunto de la internacionalización del currículum, que es lo que realmente nos reúne hoy aquí, pero brevemente comentar desde una perspectiva geográfica la estrategia de la internacionalización de la universidad,
donde en primer lugar no hablamos de trabajar con Europa, sino de ser Europa. La Universidad de Granada tiene muy claro que su primer contexto, además del autonómico y el nacional, es el europeo. Formamos parte del Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso de Bolonia. Formamos a partir del año 17 del nuevo Espacio Europeo de Educación lanzado por la Unión Europea, con una cierta preocupación de esa diferenciación entre el Espacio Europeo de Educación Superior por un lado y el Espacio Europeo de Educación por otro, y formamos parte evidentemente del Espacio Europeo de Investigación. Además de formar parte de ese espacio de educación superior, formamos también parte del espacio iberoamericano de educación superior, con América Latina, Caribe y Portugal, un espacio importantísimo para todo el sistema universitario español, ibérico, y que claramente tiene un papel importante en nuestra estrategia de internacionalización. Pertenecemos también al espacio mediterráneo y tenemos especiales lazos con la orilla sur del Mediterráneo, muy especialmente con el Magreb y muy especialmente dentro del Magreb con Marruecos, que sería, digamos, nuestro tercer espacio de relación, de actuación preferente y natural. Y luego tenemos relaciones importantes con el resto del mundo, con Norteamérica, con Oceanía, con Asia Oriental, con Asia Central, con Europa del Este y con el continente africano. Todos ellos importantes para nosotros, y pongo rápidamente este mapa que creo que no está actualizado del todo, pero creo que ven los puntos por todo el mapa mundi. Verán que evidentemente con esa concentración que decía en Europa, porque pertenecemos a Europa, pero también con la concentración en el espacio iberoamericano, concentración alrededor del Mediterráneo y luego con presencia en el resto del mundo. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación? Nosotros trabajamos en cooperación a nivel multilateral y para nosotros en la Universidad de Granada la cooperación multilateral es tremendamente importante. Nos da la opción de participar en una cooperación mucho más rica que la pura cooperación bilateral. La suma aporta más que todos los elementos por separado y claramente desde sus inicios hemos participado, lo verán en esta diapositiva, no solo en grandes asociaciones como la European University Association o la UIP, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, donde compartimos con La Laguna esta actividad, sino también en redes más especializadas en determinadas zonas geográficas, como sería el Grupo Tordesillas con Brasil, como sería UNIMED o EMUNI con el mundo mediterráneo, o en redes mucho más temáticas como podría ser el Consejo Europeo de las Lenguas, pero también en redes de carácter estratégico, como desde el año 1985 las universidades del grupo Coimbra o como hoy día para nosotros nuestra Alianza de Universidades Europeas, ARCUS. También trabajamos evidentemente a nivel bilateral con diferentes universidades y asociaciones por todo el mundo. Para nosotros también elementos importantes en esta estrategia de internacionalización es la cooperación a nivel nacional con todo el sistema universitario a través de CRUE, a través de otras organizaciones a nivel nacional. A nivel autonómico, la comunidad autónoma andaluza tiene 10 universidades públicas y cooperamos mucho entre nosotras. Y finalmente la cooperación con otros agentes y otros stakeholders. Ámbitos de acción en que trabajamos en internacionalización, pues evidentemente la movilidad. La movilidad es el inicio de la internacionalización, desde luego en España y en gran parte de Europa. El programa Erasmus marca el principio de
de una conciencia de la necesidad de la internacionalización de la educación superior y sigue siendo un pilar tremendamente importante. El envío de estudiantes, la recepción de estudiantes, la movilidad estructurada en títulos dobles, múltiples y conjuntos o en ventanas de movilidad, la movilidad del profesorado, la movilidad del personal de administración y servicios, tanto saliente como entrante, y quizás vuelva un poco sobre esto un poco más adelante. Pero además de esa movilidad que es la actividad con la que se nos asocia generalmente en las universidades, nosotros creemos mucho en los proyectos de cooperación académica facilitados en gran medida, por ejemplo, por las convocatorias Erasmus+, de la Acción Clave 2, la Acción Clave 3, y de otras instituciones que nos pueden financiar actividades de todo tipo para internacionalizar nuestra actividad universitaria en docencia, en investigación y en tercera misión. Un ámbito de acción para nosotros clave y que debe estar contemplada dentro de la estrategia de internacionalización es la cooperación universitaria al desarrollo. A menudo hay una tendencia a entender que es otra cosa la cooperación universitaria al desarrollo y a separarlo de la internacionalización, pero nosotros hemos entendido que eso lo que hace es restarle potencialidad a su impacto. Y finalmente, un último ámbito de acción para nosotros importante, que es la presencia de la UGR mediante centros permanentes en diferentes universidades socias alrededor del mundo, muy especialmente en África, en Marruecos y en Togo en particular, y en la antigua Unión Soviética, en Rusia y en Ucrania. Pero llegamos ahora quizás al tema donde realmente queremos centrarnos. Decía que la internacionalización se ha asociado siempre a la movilidad de estudiantes, y es cierto que la movilidad de estudiantes, la movilidad de profesorado y de PAS han sido realmente grandes impulsores de la internacionalización en nuestras universidades. Pero si vemos incluso una universidad que cumple el objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior para el año 2020, el año 2020, de tener un 20% de sus egresados con experiencia internacional, que en nuestro caso nos situamos en un 24%, y podríamos decir, pues muy bien, hemos cumplido el objetivo, un 24% de nuestros egresados han tenido una experiencia internacional, se nos pedía un 20%, pues ya estamos internacionalizados. Pero claro, nosotros nos paramos a analizar esto y a decir, bueno, si solo un 24% han tenido una experiencia internacional, esto lo que quiere decir es que un 76% de nuestros egresados no ha tenido una experiencia significativa internacional, o al menos lo que se define como tal en esa estadística. Y vimos que era esencial en esta estrategia de internacionalización incorporar esas dimensiones internacional e intercultural a los currículum formal, informal y no formal de todo el estudiantado y de toda la actividad de la comunidad universitaria. Para fomentar las competencias internacionales, la experiencia internacional del personal docente en el proceso de aprendizaje-enseñanza y para también, y ahora lo veremos en una diapositiva posterior, internacionalizar la investigación. Para ello, también tenemos en cuenta, evidentemente, la acogida en nuestros campus de diferentes instituciones y actividades, como son los centros de lenguas y culturas extranjeras que nos ayudan a internacionalizar el campus, o la atracción de talento, la promoción internacional de la universidad. Dos palabras sobre la internacionalización de la investigación. Evidentemente, hay un elemento importante de atracción de talento
no necesariamente de atracción de talento para la retención de ese talento, sino de ver cómo se puede utilizar la presencia breve, limitada en el tiempo de talento internacional en la universidad para luego consolidar redes duraderas y sostenibles de cooperación con centros de investigación de calidad en todo el mundo, trabajar para fomentar la participación en grupos de alto nivel internacional en Horizonte Europa, antes Horizonte 2020 y similares, todo ello con un apoyo en un plan propio de investigación, en una oficina de proyectos internacionales de investigación paralela a la Oficina de Relaciones Internacionales y ese centro que comentaba antes de acogida para investigadores internacionales. Y para cerrar esta breve introducción a lo que es nuestra política de internacionalización, comentar que para nosotros también es muy importante que la política lingüística esté presente en la política de internacionalización. Trabajamos con 2 pilares básicos. El primero, la promoción de la lengua española y el reconocimiento de la lengua española como activo para la internacionalización de nuestra universidad. Al contrario de lo que ha sido durante bastante tiempo el discurso nacional preponderante en este tema, junto con el fomento del plurilingüismo, el aprendizaje y el uso de lenguas extranjeras, reconociendo dentro de ese plurilingüismo, como no puede ser de otra manera, y sé que lo estuvieron comentando ayer en estas jornadas, el papel del inglés como lengua franca académica de nuestro tiempo. No voy a entrar quizás en detalle de todo lo que estamos haciendo en política lingüística ni los diferentes instrumentos que tenemos para ello, porque me gustaría llegar más directamente a la descripción de este experimento, de este programa piloto de internacionalización del currículum que hemos lanzado en el curso académico 2021, en una situación de pandemia, en una situación complicada, pero que no hemos querido renunciar a poner en marcha a pesar de ello. Junto con la definición de internacionalización comprensiva de la universidad que hemos visto antes de Eva Egron Pollack, Laura Howard, Fiona Hunter y Hans de Witt, tenemos también esta definición un poquito más concreta de Betty Lisk de lo que es la internacionalización del currículum. Como lo tienen aquí, internationalization of the curriculum is the incorporation of international, intercultural, and/or global dimensions into the content of the curriculum, as well as the learning outcomes, assessment tasks, teaching methods, and support services of a program of study. Bien, pues, ¿qué hemos hecho en la Universidad de Granada para intentar fomentar esta idea de que la internacionalización no puede llegarle solo a ese 24% de nuestros egresados que han tenido una experiencia de movilidad o a esos pocos profesores que participan ya en consorcios europeos o internacionales de investigación? Empezamos con una selección de 14 titulaciones. Tenemos muchas más, tenemos 60 y tantos títulos de grado y 120 títulos de máster, con lo cual, veis, hemos ido a una selección pequeña de 7 grados y 7 másteres, con la idea de que representaran de alguna manera las 5 ramas del saber, es decir, la ingeniería, la salud, las ciencias sociales y las humanidades. Y estamos trabajando desde principios de curso con los grados de ingeniería civil, de traducción e interpretación, de turismo, de bioquímica, de ciencias políticas, de sociología, de farmacia, y los másteres de neurociencia cognitiva del comportamiento, arqueología, rehabilitación arquitectónica, investigación en actividad física y deporte, didáctica de la matemática, técnicas y ciencias de la calidad, del agua e ingeniería de caminos, canales y puertos. Como ven, también hemos intentado que no coincidieran directamente los grados con los másteres, es decir, que hubiera una diferenciación, y creo que
El único que realmente coincide en gran medida es el de ingeniería civil con ingeniería de caminos, canales y puertos, porque así nos lo pidieron ellos por la naturaleza de la disciplina. ¿Qué hicimos? Pues una vez establecidas las 14 titulaciones que iban a trabajar en este programa piloto, hicimos una reunión inicial conjunta con las 14 titulaciones y con el equipo del vicerrectorado. Han visto antes en qué consiste el equipo del vicerrectorado. Este programa lo coordina el director de Estrategia Internacional junto conmigo, pero evidentemente también tienen un papel importante la Dirección Académica de la Internacionalización, la Dirección de Proyectos y Convenios Internacionales, la Dirección de Política Lingüística y en diferentes momentos pues la Dirección de Cooperación al Desarrollo y la Dirección Administrativa de lo que es la internacionalización. Entonces, en esa reunión presentamos los conceptos básicos, los objetivos, cómo íbamos a trabajar y resolvimos dudas iniciales que pudieran tener. Todo esto en un entorno muy flexible, muy abierto, sin planes absolutamente cerrados, porque la idea realmente era fomentar la creatividad que surgiera de la reflexión interna en cada una de las titulaciones. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, hemos lanzado un programa de formación en coordinación, y creo que esto es importante, con el Plan de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Granada, que ha consistido y sigue consistiendo en diferentes elementos formativos. En primer lugar, una serie de conferencias con los participantes de las 14 titulaciones, pero también abiertas porque se han hecho en virtual y por tanto no ha habido límite de aforo. Una serie de conferencias sobre la internacionalización del currículum desde diferentes perspectivas. Entonces, en primer lugar, desde la perspectiva de los intercambios virtuales, del intercambio virtual, esto que algunas personas llaman movilidad virtual, pero que yo creo que si no hay movilidad física, realmente la movilidad virtual creo que es un término un poco cuestionable, pero los intercambios virtuales sí. Ahí hemos contado con Francesca Helm de la Universidad de Padua en Italia. Una conferencia, digamos, más genérica de cómo se define la internacionalización del currículum y cómo hacemos que esa definición pase luego a la acción, de Fiona Hunter de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán. Y la tercera de la serie, la enseñanza-aprendizaje en el aula internacional de Karen Lauritsen de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Este ciclo de conferencias va a seguir con otros especialistas en diferentes aspectos de la internacionalización del currículum, como puede ser la docencia en inglés o el uso del inglés como medio de instrucción para la internacionalización, o como puede ser la internacionalización en casa diferenciada de la internacionalización del currículum. Este ciclo continuará ahora en otoño. Se complementa con una bibliografía especializada. Ya hay mucha bibliografía, tanto en revistas como en monografías sobre la internacionalización de la educación superior. Hemos intentado hacer una selección de textos relativamente sencillos y fáciles de leer en el poco tiempo que le puede quedar les puede quedar a las personas que trabajan en este programa piloto. Y luego también complementamos las conferencias y seminarios con expertos internacionales con seminarios locales por nuestro profesorado, por nuestros especialistas locales en cuestiones como el choque académico, la competencia intercultural en el aula, en el campus, la docencia en otras lenguas, la metodología en el aula donde se use normalmente el inglés como medio de instrucción, cómo se gestiona el aula multicultural, etcétera, tanto
por oferta del vicerrectorado como a demanda de las diferentes titulaciones participantes. Si nos piden que hablemos de una cuestión, pues buscamos la manera de organizar un evento sobre esa cuestión. El piloto realmente se tiene que centrar en un proceso de reflexión interna de cada titulación participante. Y evidentemente las 14 titulaciones son muy diferentes entre sí, primero por el ciclo de grado, el ciclo de máster, pero también por la rama, por la naturaleza de las enseñanzas, por la propia disciplina. ¿Cómo hemos fomentado este proceso de reflexión interna de la titulación? Le hemos pedido a cada titulación que forme un equipo donde haya 4, 5, 6 profesores que impartan clase en la titulación. Normalmente pedimos que esté la coordinación de la titulación presente. Una representación del estudiantado. Eso ya cada titulación decidirá si es el delegado o un delegado o si más bien buscan voluntarios entre el estudiantado en general. Si es un estudiante, si son 2, si son 3, eso lo hemos dejado muy flexible, pero sí hemos pedido que haya estudiantes y que haya una representación también del personal de administración y servicios, porque habrán notado que en la definición de Betty Lisk, la internacionalización del currículum también conlleva la internacionalización de los servicios de apoyo a la titulación. Miro el reloj. Hemos pedido que estos equipos se reúnan a nivel interno. Entre ellos, ahora comentaremos un poco lo que les hemos dado de guión de reflexión y nos hemos ido reuniendo una parte importante del equipo del vicerrectorado con cada uno de ellos, con cada equipo, con cada titulación, en una reunión de lanzamiento y luego cada vez que ellos quieran, y esto va a seguir porque evidentemente estamos todavía en una fase inicial del piloto, vamos a irnos reuniendo con las titulaciones a demanda suya y también con una periodicidad de seguimiento nuestro. ¿Qué les hemos pedido que hagan de entrada para iniciar esta reflexión interna? Hemos partido de instrumentos del propio libro de Betty Lisk sobre internacionalización del currículum, que tiene un cuestionario, un modelo que propone. Nosotros hemos cogido el cuestionario y lo hemos adaptado mucho a nuestro entorno, es decir, no lo hemos traducido ni lo hemos usado tal cual, sino que de ahí hemos derivado, digamos, una serie de temas, de preguntas que hemos pedido que cada equipo reflexione a nivel interno, que vayan reflexionando y recopilando las acciones, actividades y elementos de internacionalización presentes ya en su plan de estudios y en su currículum, con la idea de que realmente hay muchos elementos de internacionalización presentes que se desconocen, que no están puestas en valor, pero que son muy importantes para esa mejora de la calidad de la formación y para ese avance en las competencias internacionales e interculturales de los estudiantes. Les hemos pedido, por ejemplo, que con los datos que recogemos para el contrato programa identifiquen la competencia lingüística del profesorado, la experiencia internacional del profesorado de la titulación o del personal de administración y servicios de la titulación, que miren bien la composición de su estudiantado, si tienen estudiantes internacionales de movilidad, si tienen estudiantes internacionales de titulación completa, de dónde vienen, si están impartiendo clases en otras lenguas, si tienen actividades tándem, si tienen proyectos de innovación docente internacionales, todo lo que hacen y que rara vez se recopila en un único documento de cara a decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo, podríamos hacer más, podríamos mejorar esto, o estamos demasiado diversificados, tenemos que concentrarnos en un solo aspecto. La ventaja de trabajar desde un enfoque de internacionalización del currículum y no exclusivamente un enfoque de internacionalización en casa es que no se excluye la movilidad como elemento
de internacionalización. Ya saben que la internacionalización en casa es todo lo que se haga salvo la movilidad. Entonces, para nosotros como universidad con un alto nivel de movilidad era importante aprovechar esa movilidad, sobre todo la movilidad entrante, que es la que realmente modifica, transforma las aulas y los campus de nuestras universidades. Les hemos ofrecido, como decía, actividades formativas. También les hemos dicho que no nos vayan pidiendo actividades formativas en diferentes ámbitos en los que les gustaría trabajar más, metodología del aula multinacional, multicultural, multilingüe, y que poco a poco vayan desarrollando un plan de acción, un plan de refuerzo de las acciones existentes y de la incorporación de nuevas acciones, con el apoyo, evidentemente, del vicerrectorado para lo que necesiten. Apoyo en diferentes formas, apoyo en asesoramiento, apoyo en financiación o en ayuda para acceder a financiación externa, ayuda en cuestiones de traer expertos, especialistas, ayuda en la búsqueda de socios, etcétera, etcétera. Muy importante en cualquier programa piloto, evidentemente, es que no nos quedemos solo en estas 14 titulaciones, sino que vayamos un poquito más allá y que no nos quedemos solo en los equipos que están trabajando en este piloto. Y, por tanto, vamos a ir trabajando ya en el otoño en la presentación de buenas prácticas identificadas en la titulación para que todo el profesorado y el estudiantado de la titulación tenga conciencia de lo que se está haciendo, compartirlo con el resto del centro en el que se imparte la titulación y luego compartir estas buenas prácticas y estas experiencias con otras titulaciones del piloto y con otros centros de la Universidad de Granada. Esto lo haremos mediante sesiones, jornadas, pósteres, pero también mediante un repositorio online de materiales, de ideas, con fichas resumen muy sencillas para ir difundiendo lo mejor posible la experiencia. Y también importante, como sabrán, en cualquier proceso de este tipo, el reconocimiento. De momento, el reconocimiento tomará la forma de una certificación de la participación en este programa piloto y se certificará como elemento de innovación docente, que, como saben, a efectos de acreditación y demás, es importante. Algunos conceptos centrales sobre los que me gustaría cerrar esta presentación. La noción de que una estrategia de internacionalización del currículum o de lo que sea tiene que ser intencional, tiene que tener naturaleza estratégica, tiene que ser visible, incluso en las pequeñas cosas. Si entramos en una facultad y toda la señalética es monolingüe, no nos da la sensación de ser un centro internacional, multicultural, multilingüe, mientras que si entramos en un centro con señalética bilingüe, trilingüe, pues ya sí visibilizamos, por ejemplo, esa internacionalidad. Debe ser inclusivo y eso es precisamente la idea de la internacionalización para todos, más allá de la movilidad saliente, aunque la movilidad puede servir de herramienta, sobre todo si optimizamos el impacto a nivel institucional tras el retorno del estudiantado, del profesorado, del PAS, que sale en movilidad, más allá de la pura docencia en otras lenguas. Durante un tiempo parecía que internacionalizar significaba dar clase en inglés. Dar clase en inglés no internacionaliza necesariamente, de hecho, pero sí puede ser una herramienta si lo incorporamos bien en una estrategia general. El respeto a la diversidad, como decía, cada titulación es diferente. No hay un único plan de internacionalización del currículum. Tras la pandemia, creo que todos tenemos claro que tenemos que aprovechar las herramientas virtuales, los intercambios virtuales, las actividades tándem,
con universidades socias, pero también podemos aprovechar las herramientas tradicionales de la internacionalización, la movilidad, la capacitación lingüística, el plan mentor que nosotros tenemos para la integración del estudiantado entrante, la movilidad entrante de estudiantado y profesorado, es decir, no solo recibir estudiantes y profesores en el programa de Erasmus o otros programas de movilidad, sino tener muy claro cuál es el impacto y cuál es el valor añadido que queremos sacar de esa actividad para nuestra titulación, cuál es el papel del profesorado entrante de movilidad en nuestros planes de estudios y en nuestras actividades y nuestros resultados de aprendizaje. Utilizar bien todos los elementos de financiación externa, como puede ser el nuevo programa Erasmus Plus, que es un programa mucho más flexible, mucho más abierto que el anterior, con las prácticas, con los fondos para la movilidad combinada, con la flexibilización de la duración y también jugando con la acción clave 2, que muchas veces se nos olvida, se queda allí como cosa ajena a las titulaciones. También en nuestro caso, los diferentes programas de la Alianza Arcus, como los programas de twinning entre titulaciones, las ventanas de movilidad, los programas conjuntos, los cursos de lenguas compartidos, los tándem lingüísticos que se están fomentando, las actividades de emprendimiento, el repositorio de objetos de aprendizaje, los cursos de verano-invierno, las iniciativas basadas en retos, todos ellos internacionales de por sí, porque somos 7 universidades que estamos organizándolas conjuntamente. La internacionalización del currículum debe ayudar a mejorar la empleabilidad de nuestros egresados. También es una manera de que la universidad trabaje hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Podemos implicar y debemos implicar otros agentes como son nuestros propios egresados, ONGs locales, empresas, redes, asociaciones, etcétera, etcétera. Debemos cuidar la calidad de todo lo que diseñamos en este marco y desde luego la difusión y compartir los resultados es muy, muy importante. Y un mensaje que hemos querido lanzar a todos los participantes en este programa piloto y decir que estamos muy agradecidos a las 14 titulaciones y los 14 equipos que se han ofrecido a trabajar con nosotros en esto. Esto no puede producir más estrés. Hemos vivido 1 año y medio muy complicado en la universidad, donde nuestra actividad diaria se ha visto dificultada, modificada, transformada, cuestionada de muchas maneras y nosotros no hemos querido de ninguna manera con este piloto añadir más estrés, más tareas, sino que esto forme parte de una actividad, digamos, ilusionante de cara al futuro, de tormenta de ideas, de reflexión, pero sin, digamos, grandes obligaciones, que creo que es importante y que el vicerrectorado está y seguirá estando ahí para apoyar a las 14 titulaciones. Y bueno, yo creo que, disculpen, por mi parte, decir que, bueno, que estamos trabajando, que estaremos encantados de compartir la experiencia, de contestar preguntas, de contestar dudas y de compartir con ustedes lo que estamos haciendo, la bibliografía, los resultados, cuando poco a poco vayan ya produciéndose, ¿no? Y ya está, muchas gracias.